únete a Dios y a un mentor. ¿Qué tal si le dice eso a alguien por ahí a su lado? Dígale, únete a Dios y a un mentor. Únete a Dios y a un mentor. Cuenta una historia que un hombre vivía cerca de un gran parque que se llamaba Hoyt Park. Y él era muy amante de los pajaritos. ¿Cuánto les gustan los pajaritos? A mí me gustan harto, sobre todo en la olla. Sí. Y él disfrutaba de su jardín lleno de pájaros todo el año. Pero hubo una temporada del año donde empezó a notar que aparecían las ardillas. Y las ardillas invadían el comedero de los pájaros, entonces no les dejaban comida, la comida que él había puesto para los pajaritos en sus árboles. Y entonces ya le empezaron a caer mal las ardillas. Entonces dijo, ¿cómo me las quito de encima? Si las voy a atrapar, pues son muy rápidas. Entonces dijo, ya sé. Y se compró una escopeta de esas de aire comprimido, de esas con las que juegan paintball, y jugaba paintball con las ardillas. Y cada vez que había una ardilla subiendo en algo, tenga. Y las trataba de erradicar. Y así lo hacía casi todos los días de la semana. Pero un día empezó a darse cuenta de que a pesar de que les volía la escopeta, volvían y aparecían. Entonces no se solucionaba el problema. Entonces le comentó a un amigo del trabajo y le dijo, mira, tengo este problema con esas ardillas. Entonces el amigo le dijo, vea que yo tenía el mismo problema. Y yo lo que hice fue atraparlas una por una e ir a tirarlas a un gran parque llamado Hoyt Park. O sea, que mientras el uno las espantaba, el otro al otro lado, sin darse cuenta, las atrapaba y las volvía a dejar en el mismo lugar. Y las ardillas seguían creando los mismos problemas. Ese par de amigos se unieron, ahí sí, y encontraron una solución para liberarse de las molestas ardillas. ¿Saben? Esta es una ilustración que nos muestra que muchas veces nosotros tratamos de superar nuestros malos hábitos, nuestras heridas o nuestras adicciones de forma individual, cuando realmente necesitamos un trabajo en equipo para poder ser recuperados totalmente. Dígale al que está ahí a su lado y ayúdame a predicarle diciendo esto. Para celebrar la recuperación debemos trabajar en unidad. Vamos, dígaselo, dígaselo. Es necesario trabajar en unidad, sí. Y el Salmo número 32 nos habla acerca de algo que hizo el rey David para su recuperación. El Salmo número 32, que es titulado La dicha del perdón. ¿Ya lo encontró? Vamos a leerlo todo. Es un salmo de 11 versículos. Es hermosísimo, hermosísimo. ¿Ya lo tiene ahí? Levante su mano el que ya lo encontró. Amén, muy bien. Si usted ve que el de al lado no lo encuentra o no tiene Biblia, no lo regañe. Más bien, préstele ahí la Biblia, compartan ambos y leamos este pasaje tan hermosísimo, que es el Salmo número 32. Yo voy a leer un versículo, ustedes leen el siguiente, ¿ok? La dicha del perdón, dice el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Le dedico este versículo no a las madres, sino a los padres. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Así es, amén. Y dice el 11, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén y amén. Hoy vamos a aprender por lo menos 3 acciones para trabajar en unidad, lo que nos va a llevar a una segura recuperación. Trabajar en unidad, en primer lugar, requiere una revisión profunda. Una revisión profunda. Dice el versículo 1 y el 2 lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí el salmista usa 3 palabras para pecado, pero con diferentes palabras. ¿Cuáles aparecen en el versículo número 1? La primera, transgresión, que significa rebelión. Entonces ahora, mamás, cuando usted le vayan a decir a sus hijos, es que usted es un rebelde, no, hágalo más fino. Dígale, eres un transgresor. Se escucha más recatado. ¿Sí? Que sus hijos digan, mi mamá puede ser regañona, pero es recatada. Son unas palabras tan finas. Transgresor es un rebelde. Pero ¿qué otra palabra similar aparece en el versículo 1? Mire ahí. ¿Cuál? No. Pecado. Ahí dice, cubierto su pecado. ¿Cierto que transgresión se parece a pecado? ¿Qué es transgresión? Rebeldía. ¿Pecado qué es? Errar al blanco. Errar al blanco. Tengo un objetivo, vivir en santidad, pero cuando no lo logro, erré el blanco, o sea que cometí pecado. Pero también en el versículo 2 aparece una palabrita similar. ¿Cuál es? Muy bien. Iniquidad, que significa maldad. O sea que ahora, en ese lenguaje recatado que usted está aprendiendo hoy, no le va a decir a su hijo, es que usted sí es bien malo, sino ¿cómo le va a decir? Es que eres bien inicuo, hijo. Transgresor, pecador e inicuo. ¿Sí? Dicen las mamás, primero muerta que sencilla. Y esto trata de comprender de 3 maneras diferentes la gravedad del pecado. Quien escribió este salmo, el salmo de David, el rey David, después de que
cometido su pecado con Betsabé, él sabe que en su vida hay pecado, que ha permitido cositas por ahí, que ha hecho cosas que evidentemente no le agradan a Dios y reconoce la presencia misma del pecado en su vida. ¿Habrá alguno parecido aquí al rey David? Hay que hacer una revisión profunda. ¿Ya se esculcó en cuanto a ese tema? Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. El mismísimo rey David reconoció, sí, en mi vida hay pecado todavía. He permitido cosas. He hecho cosas que no le agradan a Dios. Pero dice en el versículo número 2 que es bienaventurado alguien en cuyo espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu no hay engaño. A veces nos engañamos a nosotros mismos, creyéndonos muy buenos, muy santos, cuando en el fondo sabemos que nuestra vida está llena, pero llena de pecado. Por eso es necesario, como dice este primer punto, una revisión profunda. Tenemos que examinarnos a profundidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? Porque somos buenos para llevar la moto a revisión así no tenga nada. Somos buenos para llevar el carro a revisión porque necesitamos los papeles. Pero ¿cuándo hacemos un checklist de nuestra vida en cuanto al pecado? ¿Qué es un checklist? Un chequeo. A ver qué hay por ahí que me está sobrando, que me está pesando, que huele mal en mí. Es necesario preguntarnos esto. ¿Qué estará mal en mí? ¿Qué está mal en mí? ¿De qué me estoy sintiendo culpable últimamente? Porque si me estoy sintiendo culpable de algo es porque tengo mi pecadillo por ahí. ¿Sí o no? Y si no, no habría culpa. Es necesario preguntarnos, ¿de qué no me he arrepentido? ¿O qué pecado ya he normalizado? Por ejemplo, el yugo desigual. Ah, no, eso ya es normal, eso, la unión libre. Es pecado. La fornicación, la masturbación. No, eso, hasta los médicos ya dicen que sí. ¿De qué no me he arrepentido? ¿Qué he normalizado cuando sé que la palabra de Dios no lo permite, no lo avala? ¿Por qué causa me he sentido resentido últimamente? El resentimiento tiene causas, o mis propios pecados, o cosas que otros han hecho en contra mía, que son pecado. Pero también deberíamos preguntarnos en ese checklist, en esa revisión profunda para recuperarnos, ¿cuáles son las fallas en mi vida que necesitan un cambio? ¿Está entendiendo? Son preguntas que usted cada día debería hacerse. Y debemos pedirle al Señor, porque a veces no alcanzamos a ver nuestro estado emocional, espiritual y del alma. Entonces debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que traiga a nuestra mente, que nos suelte toda la sopa de lo que somos y de lo que tenemos. Porque uno aparentemente se ve bien, ¿cierto, varones y padres de familia que estamos aquí? Pero ustedes no saben lo que callamos los hombres.
Cierto, mamás que están acá, que ustedes son fuertes, son guerreras y a veces hasta las lágrimas van saliendo, pero ustedes tienen el poder de devolvérselas para que no se note. Pero nadie sabe lo que callan las mujeres. Eso en cuanto al sufrimiento, pero también en cuanto al pecado. Uno se ve bien, uno ve a los hombres, varones bien, pero ay, Dios mío, si se supiera todo lo que hacen. De igual manera las mujeres, y creo que más las mujeres que nosotros los hombres, que somos unos ángeles. Caídos, dijo la suegra, pero caídos. Debemos preguntarle al Espíritu de Dios y que traiga a nuestra mente y que haga esa revisión y decirle: Señor, ¿por qué siento esta culpa? ¿Qué hice y no me he dado cuenta que lo hice? Y el Espíritu de Dios, que te ama, va a traer una vocecita ahí a la conciencia que te va a decir: mira, es que tú hiciste esto tal día, a tal hora, con tal persona o sin tal persona. Por eso es la culpa. Dígame si eso no es una revisión exhaustiva. Hay que preguntarle al Espíritu de Dios: Señor, muéstrame cuáles son las decisiones malas que he tomado y no me he dado cuenta o no me he arrepentido de ellas. Y el Espíritu de Dios, ¿qué va a decir? Ay, mi hijo, es que usted sí le mete la cabeza a una turbina. ¿Cómo se fue a meter con esa vieja? Pero ¿cómo va a echar ese cultivo cuando en esa tierra lo que está pidiendo es descanso? Pero ¿qué es lo que está haciendo? El Espíritu, ¿ha sentido la voz del Espíritu de Dios? Esa voz es más dulce que la de su esposa, hermano. Esa voz es más dulce que la de su esposa, hermana. Es una voz demasiado dulce, pero es una voz confrontadora, pero amorosa. ¿Alguno ha escuchado esa voz de Dios a la conciencia, al alma? Y entonces Él nos muestra. Debes decirle al Espíritu de Dios en oración, porque no es solo pedirle, decirle: Señor, revélame la verdad, muéstrame cuáles son las cosas en mi vida que no me dejan avanzar y que no me dejan crecer. Y te aseguro que el Espíritu Santo de Dios lo va a hacer. Esto no es de victimizarnos y decir: no, es que yo nací pobre, soy pobre y seré pobre y mi familia así, y todos vamos a ser así. Mi papá ladrón, mi abuelo un pícaro, entonces yo también. No, es preguntarle al Espíritu: bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mis generaciones? ¿Por qué estoy cargando con esto? ¿Por qué no puedo avanzar? Pasan los años y menos pelo y más canas y sigo siendo el mismo con las mismas. Y seguramente el Espíritu Santo de Dios te va a hablar. Dígale al que está ahí a su lado, por favor, y ayúdeme a despertarlo y dígale: deja que el Espíritu de Dios te hable. Y el Espíritu de Dios inspiró a hombres a escribir cositas que nos sirven. Busque por favor Lamentaciones 3:40. Ay, Lamentaciones está en la Biblia, sí, claro. Lamentaciones 3:40. ¿Qué dice? ¿Qué es escudriñar? Otra palabra fina. Buscar profundamente, profundizar. ¿Qué nos aconseja este texto? Escudriñemos nuestros caminos. Iglesia del Señor, ¿sí o no que es más fácil escudriñar la vida de los otros? No sea chismoso, no sea chismosa. Escudriñe sus propios caminos, ocúpese de usted. Si la vecina está portando mal, el del frente, el de los lados,
pues ore por esa persona para que el Señor la toque y sea salva. Pero piense en usted también, porque a veces, como dijo Jesús, tenemos una viga ahí metida en el ojo, cuando el hermano tiene de pronto una pajilla ahí. Estamos señalando con un dedo, pero hay tres que nos están señalando a nosotros. En esa revisión tengo que escudriñar mis caminos, cómo es mi día a día. Pero también, ¿qué dice? Busquemos y volvámonos al Señor. Porque nada sacas con esculcarte y decir, sí, yo estoy así, tengo este pecado, tengo este mal hábito, y seguir así. ¿Cierto? Este es un llamado a una revisión profunda, pero que nos lleve a cambiar. Salmo 139, versículo 23 y 24, fue una oración también. Salmo 139, versículo 23 y 24. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dijo David, el escritor de este salmo? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Uy, no, eso lo dice alguien que anda como bien, ¿no? Como cuando uno va bien en el carro o en la moto con sus papeles, su casco, y ahí hay un retén, ¿uno qué hace? Párenme, que me paren. Y ahí sí no lo paran a uno. Porque voy bien, ¿cierto? Como que dijo, estoy bien, examíname, Señor. Pero el que anda mal, ¿qué hace? Ni se te ocurra examinarme porque pierdo el examen. Ni se te ocurra escanearme porque de pronto van a salir a flote todas mis imperfecciones. ¿Usted sería capaz de decirle a Dios, hoy, examíname? No oigo los amenes. Examíname y conoce mi corazón. Ay, es que mi corazón es tan limpio, tan puro. Me dice la chica enamorada. Es que él tiene un corazón tan lindo. Pues hasta donde yo sé, todos los corazones son feos. ¿Han visto un corazón? Y lindo. Pesa como 2 libras, el de todos. Y ya. Pero es que el corazón de él es tan lindo. Dijo el Señor que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, todo tipo de pecados sexuales, que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Pero David, ¿qué le dijo al Señor? Conoce mi corazón. Mi corazón. Pruébame, dice. ¿Cuántos se atreverían? No, como que borremos ese versículo de la Biblia. Resaltémoslo, pero con negro. Esa revisión profunda te va a arrojar algunos daños y cosas que debes reparar porque Dios quiere que estés bien, súper bien y recuperadito y recuperadita. Amén. Ahora, esto hay que hacerlo práctico y bien. Un consejo práctico, ¿cómo hacerlo? Usted se va a sentar hoy mismo, ojalá, con papel y lápiz, y le va a decir al Espíritu de Dios, Señor, tráeme a mi mente todas esas cosas que quieres que cambie. Y como lo que la mente no retiene ni se escribe, se desaparece, para eso tiene papel y lápiz,
para que usted vaya anotando esas cositas. Ojo, no se deje boletear, esconda bien ese papel y ese lápiz, no vaya a que le chismoseen y después, qué oso. Busque un ambiente espiritual, con papel y lápiz a la mano, y lo que Dios le vaya mostrando, escríbalo. Y lo que Dios le vaya mostrando, reflexione. No finja nada, no se apresure, y verá cómo ese checklist va a bendecir tanto, pero tanto su vida. ¿Se compromete a hacerlo? Levante la mano el que dice, oiga, sí, me voy a dar el trabajito de escribir, papel y lápiz, todas las cosas que Dios me vaya mostrando. ¿Por qué en escrito? Porque lo que no se escribe no es importante. ¿Qué tal que Dios no hubiera movido a los santos hombres de Dios a escribir la Biblia? ¿Qué tendríamos hoy en día? Pura tradición oral y como el teléfono roto. Palabra de Dios, pero distorsionada y alguna desaparecida. Cuando Dios le muestre esas cosas en ese checklist, entonces usted va a orar por ellas. Amén. Porque los pensamientos se aclaran cuando pasan por los dedos y por los labios. ¿Sabía usted eso? Es necesario hacer cosas prácticas aún en lo espiritual. ¿Lo va a hacer? Eso le va a ayudar a usted a enfrentar esos obstáculos, esas heridas, esos malos hábitos. Y ese checklist, usted me dirá después, será una gran, pero gran bendición. Puede que sea incómodo al comienzo. Ay, todo esto, Espíritu de Dios, ay, no sabía. Todo un cuaderno de 100 hojas, uy, Padre, pero gracias. Pero gracias, porque me mueves a cambiar. Vamos hacia el segundo punto. Trabajar en unidad requiere una confesión genuina. Una confesión genuina, o sea, confesar mis faltas a Dios. Mire lo que dijo el salmista en el Salmo 32, versículos número 4 y 5. Él dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. 3 y 4, sí, gracias. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué pasaba con el rey David mientras callaba? ¿Alguno aquí tiene osteoporosis? ¿Qué es la osteoporosis? Los huesos se van envejeciendo, se van dañando. Ojo, porque de pronto la causa no es solo física, sino es porque usted sabe que ha cometido sus pecadillos y no los ha confesado. ¿Qué le estaba pasando a David? Mientras callaba, ¿es usted de los que tiene 30 años y la gente dice que tiene 40 o 50? Pero tengo 30, uy, pero parece de 50, uy. Ojo, estás necesitando una confesión genuina. Mire, él dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y usted de los que mantiene como marrano en volqueta, solo chillidos a toda hora. Confiese de una forma genuina, verdadera. Luego dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿La mano de quién sobre quién? Ay, pero ¿qué estaré pagando? ¿Pero por qué a mí? Pues tonto, porque usted no confiesa sus pecados. Y delante de Dios, pecado confesado es pecado perdonado. Pero pecado no confesado es pecado latente. ¿Qué hay que hacer? Confesar. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Le ha pasado?
No, es que nada me sale. Parezco una cucaracha por donde saco la cabeza, por ahí me van dando. Otros prosperan, yo no. Dice la solterona. Otras se casan, yo no. Mi verdor se vuelve sequedades de verano. ¿Por qué será, pastor? Una consejería menos contigo. Ahí está la respuesta. Hay que desarrollar una confesión genuina. Entonces, David en el versículo 5 dijo, no, yo tengo que salir de esta. ¿Y qué decidió? Lea el 5. ¿Qué dijo? Voy a declarar mi pecado. No voy a encubrir más mi iniquidad. ¿Qué es iniquidad? ¿Recuerdan? Maldad. Ya no voy a encubrir nada más mis maldades. ¿A quién engaño? Nada me funciona. Y dije, confesaré mis transgresiones. ¿Qué es transgresión? Mi rebeldía. Ay, el rey David rebelde. Sí, como usted y como yo. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahí empieza como el renacimiento del rey David en su gloria. Ahora, confesar. ¿Delante de quién hay que hacerlo? Porque ya algunos están diciendo, ay, tengo que ir donde el curita de allí del Montoya, pedir cita y hacer confesión. No. ¿A quién le confiesa usted sus pecados? A Dios. Directamente. ¿Quién le confesó a David los pecados? A Dios. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que todo pecado primero es contra el cielo y después contra alguien. Pero primero contra el cielo. Entonces, tenemos que confesar antes de que sea demasiado tarde. Porque de pronto, lo que hacemos en tinieblas, Dios se cansa de esperar que tú lo confieses y Él lo saca a la luz. ¿Y de qué manera tan vergonzosa? ¿Le ha pasado o ha visto o tiene un amigo que le pasó así? Arthur Conan Doyle, escritor de las novelas de Sherlock Holmes, era un hombre muy bromista y hizo una broma, esta broma, a 5 hombres prominentes de Inglaterra. Les mandó un anónimo a estos 5 hombres y el anónimo decía: todo ha sido descubierto, desaparezca inmediatamente. En menos de 24 horas, esos 5 hombres habían abandonado Inglaterra. Con tan solo. ¿El escritor de Sherlock Holmes sabía qué habían hecho esos hombres? Pero ellos sí sabían lo que habían hecho. ¿Qué tal si te llegara ese mensajito hoy? Unos cuantos menos aquí en Granada, ¿cierto? Todo ha sido descubierto. O que alguien viniera y te dijera, lo sé todo. Piérdete ahora. O prepárate para la vergüenza. Mejor confesemos con dolor nuestras faltas delante de Dios. Dígale al que está ahí a su lado, viaje ligero. Cuando usted va a montar en un avión, ¿qué es lo que más se busca? Que los pasajeros viajen ligero. No me refiero a rápido, sino sin tanta cosa. Así debe ser en la vida cristiana. Viaje ligero. No tenga cuentas largas con Dios. Amén. Él dijo, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Consejo, confiésale hoy tus pecados al Señor. Mañana también. Pasado mañana también.
todos los días. No encubras más esos pecados, porque dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Y por qué no mira bien? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y qué bueno que tenemos un Dios misericordioso que sabe que pecamos, que recibe nuestro arrepentimiento y nuestra confesión y nos dice: vete y no peques más. Ese es el Dios misericordioso que tenemos tú y yo. Amén. Amén. Ahora, al confesar el pecado, acepte su responsabilidad delante de Dios. No salga ahí: no, es que este me hizo hacer esto. No, es que la culpa es de la vecina. No, es que la culpa es del pastor. No, es que la culpa es de Uribe. Ya está bien cuchito y todavía le siguen echando la culpa. No, es que la culpa es del alcalde que estuvo en el año 1950 en Granada y por eso es que estoy así. No. No culpe a otros. Asuma su responsabilidad frente a las cosas que ha hecho. Este salmista sabe que pecado confesado es pecado perdonado. ¿Por qué? Por lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, y ese usted ya se lo debe saber. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos ¿de qué? De toda nuestra maldad. Amén, amén. Ahora, usted no tiene que suplicarle a Dios que le perdone. Por favor, Señor, perdóname. Por favor, sí, me perdonas. En serio, sí. Ya. No. Tan pronto lo confiesas de corazón, ya está. Así de amoroso y de bueno es nuestro Dios. No le ponga condiciones para que Él lo perdone. No. Señor, si me perdonas, no lo vuelvo a hacer. No. Porque seguramente, quizá, como hablábamos hace 8 días, hemos hecho promesas y las hemos incumplido. No haga negocios con Dios. Señor, si me perdonas, entonces voy a hacer esto y aquello y lo otro. No. Simplemente pídele perdón a Dios, confiesa tus pecados y haz compromisos que no condicionen el perdón que estás recibiendo, porque Dios en ningún momento te está diciendo: te perdono, pero esto, te perdono, pero aquello. No, el perdón de Dios no es condicionado y la prueba está en la cruz. La prueba está en lo que Cristo hizo hace 2000 años. Él no quiere esclavos por fuerza. Él quiere gente que lo siga por amor, porque valora todo lo que el Señor ha hecho por ellos. ¿Hay alguno de esos aquí que pueda levantar su mano y decir: Señor, valoro tu sacrificio? Si hay alguno por acá, levante su mano y su voz y diga: valoro lo que hiciste y te sigo, es por amor y no por obligación. Denle un aplauso al Señor, porque Él nos perdona y nos limpia sin condición. Y nos vamos hacia el final. La tercera acción dice que trabajar en unidad requiere una ayuda sincera. Una ayuda sincera. O sea, buscar un mentor. Escuche bien esto. Si ha dormido durante toda la prédica, despiértese en este punto. Puede ser que es lo que el Señor le va a continuar hablando después de que le habló en sueños un rato. La vida cristiana y los procesos de sanidad interior se deben vivir acompañados. ¿Ya lo anotó? La vida cristiana y los procesos de sanidad interior se deben vivir acompañados. Necesitamos mentores
que vayan con nosotros en ese camino hacia la recuperación. Amén. No, es que yo solo puedo, yo y Dios, Dios y yo, Él y yo y Él. Eso no necesitamos a nadie más. No te equivoques. No, es que yo confié y me quedaron mal y eso revelaron todo y eso no, qué vergüenza. De pronto confiaste en quien no debías. Pero ahora Dios te está diciendo, debes transitar por este proceso acompañado, acompañada. ¿Ok? Por eso dice la Escritura en Santiago capítulo 5, versículo número 16, lo siguiente. Si usted tiene sueño, agarre al menos y busque este versículo y verá que se va a despertar. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis la oración eficaz del justo. Pues esto es muy práctico, hermano, es una bendición. A veces nos reunimos para unas tonterías. ¿Sí o no? Y dice, oiga, ¿verdad que no hice fue nada? A veces uno se reúne es para pecados. ¿Sí le ha pasado? Y por allá después el Espíritu de Dios le dice, ay hijo, te hubieras quedado en la casa durmiendo. Era más espiritual y menos pecaminoso. ¿Cierto? Esta es una reunión, la que habla Santiago 5:16, una reunión con propósito, donde hay una ayuda sincera. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted se reunió con su amiguis para hablar de sus tentaciones y de sus pecados? ¿Cómo, pastor? Yo hago eso y hasta ahí llega nuestra amistad. Entonces no es amistad. Porque el amigo está también para ayudarme con mis pecados, con mis errores. Te animo a que promuevas una reunión donde se hable de tus tentaciones y de tus pecados. Eso me parece tan saludable y tan humano. Qué pereza reunirse uno con esos cristianoides que se reúnen es a hablar de la santidad que proclaman y que viven y que huelen, y apelar de los demás porque son pecadores, porque hacen esto y aquello y se les nota. Uy, no. Por eso Jesús era amigo de publicanos y de pecadores. Esos son como más sinceros. Yo soy de esa línea también. Pero claro, uno tiene que ser cuidadoso, ¿no? ¿Cierto? Ya sabe usted la vieja ilustración, eso ya, bueno, pero la voy a decir. 3 pastores se reunieron a hablar de sus debilidades. Uno dijo, uy, no. Para mí las viejas, no. El otro dijo, no, yo es la plata. Y el otro dijo, yo soy el chisme, voy a llamar al jefe y los voy a aventar a ustedes dos. Uno también tiene que saber en quién confiar, una ayuda sincera, ¿cierto? Entonces, es necesario involucrar a alguien. Amén. Busque a alguien que te va a escuchar, que te va a entender. Que no sea un delator, como el pastor que le conté, el tercero. Y alguien que tenga reputación de ser confidencial. Primero asegúrese bien de eso. ¿Ok? Porque pues ninguno de los que estamos aquí estoy seguro que necesitamos decir cosas que al siguiente día ya lo sepa todo Granada o todo el país. No. Busque a alguien que entienda el valor de lo que usted está haciendo.
que entienda que usted está haciendo un esfuerzo por abrir su corazón y valore eso. Porque es que abrir el corazón a mí me cuesta, no sé ustedes. Abrir el corazón con cualquiera no es tan fácil. Alguien que sea maduro, sobre todo espiritualmente, porque la madurez no la dan las canas. Hay viejos que son tan niños, ¿sí o no? Alguien que no se sorprenda. Ay, abortaste. ¡Ah! Virgen Santísima, ¿usted qué fue lo que hizo? Uy, no, 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 no. No. En mi caso, casi que ya no hay nada que me sorprenda. Porque he escuchado cosas que... Santísima Biblia. Busque personas que ya no se sorprendan. Alguien que conozca al Señor, eso sí. No busque abogados del diablo. Alguien lo suficientemente bien espiritualmente que te pueda ayudar en ese proceso. Piensa por un momento. ¿Habrá alguien que te pueda ayudar? Piensa así rápido. 1, 2 personas. ¿Habrá? Sé que estás ahí, consejero fiel. Sé que estás ahí en medio de esta multitud. ¿Sí lo hay o no lo hay? Levanten la mano el que dice, no, sí hay alguien. Uy, ¿y el resto qué? Necesitas un mentor. Necesitas un mentor, no un cómplice. Necesitas un mentor. Por favor, en el camino a la recuperación no se camina solo. No se camina solo. Busca a esa persona pronto, lo más pronto. Si en este momento, y si es respetable los que no levantaron la mano en cuanto a eso, pídele a Dios ahorita en oración y dile, Señor, permíteme encontrar esa persona que me va a ayudar. Esa persona que quizá haya vivido lo mismo. Alguien que haya sido herido de la misma manera te entenderá muy, pero muy, pero muy bien. Yo a veces me declaro impedido en muchas cosas porque no las viví. ¿Y saben qué hago? Remito. Si alguien vino con problemas de drogadicción, pues gracias a Dios yo nunca viví eso. Me puedo dar un consejo muy bíblico y tal, pero busco a alguien que haya sido sanado de eso y le digo, mira, aquí hay una persona con este problema, este mal hábito, tú que lo has vivido en carne propia y que Dios te ayudó, encárgate. Ese se puede convertir en un mentor. ¿Ok? ¿Está entendiendo? Dile al Espíritu de Dios que te guíe. Y cuando lo encuentres, entonces tu camino hacia la sanidad será más seguro porque vas a recibir una ayuda sincera. Amén, amén. Necesitamos trabajar en unidad. Y trabajar en unidad requiere ¿qué? Número 1. Una revisión profunda, el checklist. Número 2, una confesión genuina, de verdad, verdad. Y número 3, una ayuda sincera. Y esto nos va a ayudar a recuperarnos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay condenación para los que viven unidos en Cristo Jesús. Podemos ser libres del pecado, libres de la culpa, gracias a lo que Cristo ya hizo en la cruz. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, unidos a Él, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y termino como empecé, leyendo el Salmo 32, versículo 1
y 2 que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y te dejo esta frase para que no la olvides. Trabajar en unidad nos llevará a la verdadera libertad. Amén, amén. ¿Está de acuerdo? Dígalo conmigo. Trabajar en unidad nos llevará a la verdadera libertad. ¿Unidos con quién? Con Dios y con un mentor que te acompañe.